Buenas, mi nombre es Gustavo Lauría y estoy aquí porque cansado, harto de escuchar supuestos entendidos en temas económicos y políticos, dar diagnósticos apocalípticos, datos y más datos, que muchos no dejan de ser reales, pero nunca escuchamos a ninguno de estos personajes aportar soluciones para resolver los problemas de nuestro país. Esto me motivó a desarrollar un proyecto con el objetivo de dar soluciones concretas a los problemas que ya todos conocemos y que además padecemos. Estoy convencido que ustedes también se encuentran desanimados, cansados, agotados, estresados. Y estoy seguro que necesitan escuchar propuestas transformadoras, serias, que nos lleven a ser un país mejor. Primeramente, voy a hacer una exposición de las medidas que contiene el proyecto. En esta oportunidad me remitiré a comentar las medidas en forma general y en los próximos videos haré una exposición detallada de cada una de estas. Antes de pasar a exponer el proyecto, quisiera alertar sobre algunos conceptos que a mi criterio son erróneamente divulgados y que son importantes aclararlos porque esos conceptos hacen al entendimiento del proyecto que voy a exponer. Se dice que los partidos políticos son el problema. Y lejos de esta realidad, y corrigiendo esta expresión, diría que el problema es el sistema de la regulación actual, que facilitan que se usen a los partidos políticos para cometer actos corruptos. Los partidos políticos son esenciales para un sistema democrático. Vemos a diario una descalificación permanente que se hacen entre los mismos partidos políticos, descalificaciones sobre sus diferencias ideológicas. Y sobre esto quiero aclarar que esos enfrentamientos son vacíos de contenido. Y lo peor es que estas pseudo discusiones ideológicas son uno de los mecanismos utilizados por los políticos para distraer a la ciudadanía, ocultando la inobjetable incapacidad en presentar un proyecto que pueda sustentar una discusión madura, profunda, sobre los temas que puedan solucionar la vida de los ciudadanos. Señoras y señores, no se gobierna con ideologías, se gobierna con proyectos. Y dentro de estos caben todas las ideologías. ¿Correcto? Esta diferenciación es muy importante. Y estas ideologías se alternarán según los sectores donde se les aplique. Vale aclarar también que ni los partidos políticos ni las ideologías pueden ser culpadas de corrupto. ¿Por qué? Porque corruptos son las personas que se valen de ellos para delinquir. Finalmente, y antes de entrar en la exposición directa de las medidas, quisiera agregar que no resolveremos los problemas del país queriendo solucionar los problemas económicos únicamente. Lejos de esta supuesta solución mágica manifestada por cantidades de economistas que transitan por los canales de televisión y medios radiales, este proyecto que les voy a presentar se basa en una serie coordinada de acciones compuesta por un plan global, un programa con sus respectivos proyectos que están interconectados entre sí e interligan los diferentes sectores que hacen a la estructura del país dentro de una programación global. ¿Y a qué sectores me refiero? Me refiero a los sectores productivos, a los sectores industriales, sociales, profesionales y todo lo que represente a cada una de las partes de una colectividad, pero teniendo en cuenta que cada uno de estos sectores tiene sus propias particularidades, peculiares y diferenciadas. Lo primero que debemos asumir es que precisamos una transformación importante, que en muchos casos debe ser radical, pero el esfuerzo inicial debe recaer inmediatamente en atacar el principal problema de Argentina, que como todos sabemos y lo estamos pensando en conjunto y simultáneamente, es la corrupción. Sin doblegar la corrupción, cualquier intento de mejorar la vida de las personas será completamente inútil. Ningún proyecto puede ser viable en este mar de corrupción en que vivimos los argentinos hoy. Cuando pensamos en soluciones para disminuir esta corrupción, tenemos que saber que la solución no pasa por ser más duro con las penas. Esto ya se ha aplicado, los que tenemos una edad más avanzada lo hemos visto en innumerables circunstancias. Y los resultados son siempre los mismos. La impunidad está presente.
A mi criterio, la solución pasa por cortar los mecanismos usados por los corruptos para delinquir. Repito, la solución pasa por cortar los mecanismos usados por los corruptos para delinquir. Y esto me da pie para comenzar con la primera propuesta del proyecto, que considero que es la clave, la llave, para que el resto de las medidas puedan ser realizables, porque ataca directamente parte de esos mecanismos usados para delinquir. También les aclaro que después de esta medida van otra serie, una batería de medidas enfocadas todas a solucionar el problema de la corrupción. No es solamente esta, pero esta es la llave que va a permitir que las demás puedan ser realizables. Este primer gran desafío nos permitirá entonces organizar y planificar los objetivos. Ya, sin más, paso a decirles cuál es esta propuesta para comenzar una por una con todas ellas. Esta se trata de la eliminación del dinero físico. Sí, señor, la eliminación del dinero físico. Es una medida completamente innovadora. Podemos ser pioneros en el mundo en cuanto a su aplicación. Si bien hay países que están avanzados en el uso de la moneda virtual, lo hacen por una cuestión cultural, lo hacen por una cuestión de comodidad de los propios ciudadanos, pero no por una decisión del Estado. Sabemos que toda medida tiene sus ventajas y sus desventajas, y veremos unas y otras cuando vaya subiendo los videos en los que me dedicaré a dar una explicación detallada de cada una de estas medidas que contiene el proyecto, y que hoy, como les dije, solamente las presento y las explico en forma general. Enumerando algunas de estas ventajas, para que tomemos dimensión de lo que sugiero en cuanto a la eliminación del dinero físico, se terminará con una economía informal, que cuando lo veamos en detalle, este tema, se sorprenderán de la tremenda dimensión que alcanza hoy la economía informal en nuestro país. Es voluminosa. Y si en forma progresiva podemos ir formalizando la economía, eso traerá como consecuencia inmediata el aumento de la recaudación y, por otro lado, una organización del país en todos los aspectos. Todos sabemos que el dinero físico pasa de mano en mano y no deja rastros, no deja registros, no podemos rastrear su origen, sus destinos, y con esta medida sabremos claramente cómo logra cada ciudadano sus patrimonios. Con el sistema actual es imposible demostrar crecimientos patrimoniales, ni de presidentes, ni de cualquier funcionario público. Pasan los años con procesos, todos sin castigos, y eso nos irrita a todos los argentinos. Vivimos una sociedad irritada por todos estos temas. Implementando esta medida, habrá transparencia en los ingresos de los ciudadanos, y esto es un elemento esencial para todos los argentinos, ya que se trata de eliminar gran parte de la corrupción. Además, eliminando el dinero físico, se ahorrarán los gastos de imprimir dinero, almacenarlo, transportarlo, cuidarlo. Otra de las ventajas que puedo seguir enumerando, y que van a ser muchas más cuando lo hable detalladamente el tema en el próximo video, pero ninguna duda que los pagos electrónicos son mucho más baratos de esta manera. O sea, se podrán bajar el costo de las transacciones. Y sin duda también es una herramienta esencial en la lucha directa contra la evasión impositiva. Y por poco que parezca decirlo, se evitarán los robos. La gente no circulará con efectivo, no tendrá efectivo en sus casas. Producirá un cambio en la actividad bancaria muy grande. Una consecuencia importante que resultará de esta implementación de esta medida será que se transformarán las oficinas bancarias. Abriremos un nuevo concepto de transparencia bancaria y un nuevo concepto en lo que es la actividad bancaria. Es evidente que en Argentina se utiliza el efectivo con propósitos criminales, y esto es uno de los peores males que tenemos. Y a título de ejemplo, no habrá más bolsos circulando con dinero en efectivo de dudosa procedencia, no habrá transferencias con dineros provenientes de coimas, ni transferencias de dinero al exterior, sin justificación del origen del dinero, por supuesto, y otras ventajas que veremos en el momento del desarrollo específico sobre esta medida esencial. Todo esto no hace más que acompañar una transformación digital que está sucediendo en el mundo
Y esto será el futuro, y los argentinos podemos ser pioneros en aplicar este tipo de medidas. Otra medida importante e innovadora es la regeneración de los partidos políticos. Los partidos políticos son la institución que más relevancia tienen en una democracia, porque son en definitiva los que ejercerán las funciones de gobierno una vez electos, por lo que su importancia es de tal magnitud que deben ser regulados y controlados, de manera totalmente diferente a lo que se hace hoy. El funcionamiento de los partidos políticos debe ser transformado de manera casi total, implantando una nueva manera de hacer política frente a los ciudadanos, obligándolos a diferenciarse, como ya lo he dicho antes, por sus proyectos, y no podrán identificarse bajo una sola ideología. Los partidos no se pueden diferenciar por sus ideologías, de ninguna manera. Tenemos que terminar con esta costumbre de discriminar las ideologías del otro partido, ¿no? Porque la pregunta que se hacen los ciudadanos es: ¿qué clase de democracia proclaman los partidos políticos si quienes deben dar el ejemplo democrático viven censurándose, descalificándose, discriminándose? ¿Sobre qué? Sobre sus ideologías. Y no existe la aplicación de un socialismo puro. No existe un liberalismo puro. No se puede aplicar en forma individual toda la izquierda, la derecha, el centro. Todas las ideologías conviven bajo un mismo techo ciudadano y todas aportan sus cualidades en los proyectos para que la gente pueda vivir mejor. No existe la puesta en práctica de una única ideología en un proyecto. Todas las ideologías son importantes y serán más o menos relevantes para su inclusión en un programa según el sector que se les aplique. Y esta decisión dependerá de lo temporal, de factores internos, externos, presupuestos. En fin, lo veremos bien detallado esto cuando hablemos exclusivamente también de este tema. Tenemos que transformar esta práctica que lo único que producen son grietas en la sociedad y transmiten a los ciudadanos unas diferencias que no deben darse en las ideologías, sino en los proyectos. Tenemos que discutir proyectos, no ideologías. Este tema de discriminación entre unos y otros, como dije, es un medio utilizado en definitiva por los corruptos para trepar en la política y ocultar la peligrosa falta de propuestas concretas, debido a la falta de capacidad que tienen los que integran esos partidos políticos en presentar proyectos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para eso son los proyectos. Y no se presentan. Lo que se pretende es que los ciudadanos votemos entonces por proyectos y no ideologías. Y este cambio es fundamental, porque los proyectos, como vemos, están conformados por todas las ideologías. Serán mejores proyectos aquellos en que se sepa poner en práctica la ideología adecuada, aplicándola a cada sector según sus necesidades. Y esto es lo que será evaluado por los ciudadanos, quienes votarán por uno u otro proyecto. Antes de proseguir con otras medidas, quiero advertir que estas medidas que estoy explicando están relacionadas todas en un plan de lucha contra la corrupción. Y sigo aportando más medidas que van en esa dirección por ahora. Después pasaremos a otras que no lo están, pero por ahora seguimos con estas medidas. Hago este comentario porque cada gobierno que sube pide sacrificio a la población. Pero el pueblo argentino está cansado de dar su vida y luego se los estafe, en lo cual me incluyo, por supuesto. Este sacrificio debe ir acompañado de una garantía, y para ello se requiere, por un lado, un ataque violento a la corrupción, con medidas concretas que limiten el accionar de los corruptos, como lo es, por ejemplo, la que acabé de dar, la primera, la eliminación del dinero físico, entre otras que estoy enumerando. Pero por otro lado, debemos garantizar a los ciudadanos que cualquier gobernante, funcionario público, empresario o cualquier persona que se haga de dinero público debe estar sujeto a los delitos de lesa humanidad. Tenemos claro que esos delitos económicos, que esta es otra medida, la aplicación, incorporar en nuestra legislación los delitos de lesa humanidad. Entonces estaba diciendo que tenemos claro que esos delitos económicos producen muertes, destruyen familias, y como defensores de la vida que somos, que es el derecho fundamental, único, irrepetible, y sabiendo que el tiempo perdido es irrecuperable, le cabe a mi criterio
a este delito la tipología de lesa humanidad y hay que incorporarla en nuestra legislación sin ningún tipo de miedo. Señoras y señores, medir el costo de la corrupción es casi imposible. Y esto se explica porque el costo de la corrupción no se manifiesta solamente en la cantidad de dinero que puede perder el Estado y en consecuencia la sociedad, sino que a este costo de pérdida le debemos sumar, por ejemplo, el costo de la eficiencia, la caída de la inversión y la mala asignación de fondos que genera toda esta situación. Entonces, ¿qué causa esto? Causa males irreversibles a miles de familias y, por tanto, con este nuevo concepto de responsabilidad penal, quienes lo cometan deberán enfrentarse a estos procesos de lesa humanidad, que como sabemos, entre otras cosas, son imprescriptibles y funcionará como garantía frente a los ciudadanos. Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales. Uno es eliminar la corrupción y el otro la modernización del Estado. Todo en función de mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Ahora, ojo, uno hacia el otro. No eliminaremos la corrupción sin modernizar el Estado. Y no podremos modernizar el Estado sin eliminar la corrupción. Por lo que ambas medidas deben ser ejecutadas de manera simultánea y con una convicción total y absoluta. Pasando y apuntalando el plan de lucha contra la corrupción y agregando eficiencia, necesitamos continuar profundizando, porque ya está en marcha, pero debemos profundizar la modernización del aparato administrativo. Debemos trabajar en la mejora de la eficiencia de la administración pública. Ganar eficiencia a la administración nos permitirá disfrutar de un mejor stock de servicios públicos y garantizar su sostenibilidad, que hoy Argentina no la tiene, no tenemos sostenibilidad. Entre las medidas a tomar debemos transformar la administración pública en una administración electrónica, digital. Y este es un camino necesario para eliminar la corrupción. Basta de papeles. Necesitamos potenciar las TIC. ¿Qué son las TIC? Son las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Para qué? Para mejorar la sociedad y hacerla más inclusiva y participativa. Y por lo tanto, más democrática y más justa. La agenda del mundo pasa por estos temas y debemos estar preparados a enfrentar y solucionar estos temas. Necesitamos también finalizar la total modernización de los procesos judiciales, que también está en marcha, pero necesitamos profundizar y llegar hasta el final con esta modernización. Porque el fenómeno de la metamorfosis de la administración pública en una administración electrónica, que lo dije en el punto anterior, alcanzará también, como no puede ser de otra manera, a la administración de justicia, transformando sustancialmente sobre todo la organización y el funcionamiento de la oficina judicial. Cuidado que estamos hablando de modernizar la oficina judicial. Nos referimos a los procesos judiciales, no al sistema judicial, que será otro punto, otra medida en otras circunstancias que la vamos a charlar. Debemos implantar la firma electrónica. En Europa, y más concretamente en España, la legislación vigente equipara la firma electrónica, que evidentemente con el cumplimiento de unos determinados requisitos, que los voy a demarcar en el video que hablemos exclusivamente de este tema, lo equipara a la firma manuscrita. Les anticipo que hay 3 firmas electrónicas, pero una de ellas se equipara a la firma manual. Ya lo veremos de forma detallada cuando veamos y cuando me refiero exclusivamente a esta medida. Tenemos que pasar de una democracia representativa, es otra de las medidas, ¿no?, a una democracia mixta. La democracia hoy tiene que ser representativa y participativa, eso es mixta. Y esto se puede instrumentar aprovechando los avances tecnológicos y haciendo uso de la firma electrónica para que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos, tomando decisiones en muchos temas que son hoy de discusión social. A partir de la revolución digital surge la necesidad de una medida que en el proyecto denomino alfabetización digital, que es otra de las medidas, con el claro objetivo de evitar que se produzca en la sociedad una alta brecha digital o fractura digital, que ya está sucediendo, que es la expresión de la exclusión social y de las desigualdades sociales en el ámbito de las TIC. Recordemos que las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación.
Y con esto podremos garantizar una sociedad más justa. Me gustaría finalizar esta primera parte de la exposición con una medida que en principio parecerá demagógica, pero claramente para mí no lo es. Y se refiere a la obligación de las autoridades nacionales, tanto presidente, vicepresidente, diputados, senadores, concejales, a utilizar la sanidad pública y la educación pública, tanto para ellos como sus familiares de primer grado, por consanguinidad, en línea directa, que en principio serían los padres e hijos, pero los padres quedarían desvinculados de esta obligación, y para sus familiares de primer grado, por afinidad, en línea colateral, que sería el cónyuge. Esta medida tiene la finalidad que sientan todos en forma directa y personal el funcionamiento de dos instituciones claves para el desarrollo de la sociedad, como son la educación y la sanidad. Esta medida será sin duda una manera de dar respuesta a uno de los grandes reclamos sociales, que está siempre a la espera de ejemplos que puedan dar quienes nos gobiernan. Con esto termino la primera parte de la exposición. Las medidas no acaban aquí. Voy a continuar en un segundo video, ya inmediatamente, para que no sea tan pesado el primero. Muchas gracias.